Bienvenidos a todos, estamos tan contentos que puedan unirse a nosotros hoy para el webinario TLL de Brasil. Estoy la coordinadora de ADRA-I. Y antes de iniciar hoy, deseaba anunciarles de que tendremos interpretación tanto en inglés como en francés. Así que si usted va al icono de interpretación al fondo de su pantalla y elegir el idioma que prefieran, de esa manera, por favor, hágalo ahora. Por favor, preséntanse en el chat, háganos saber su nombre, su cargo y la oficina de país de la cual se une. Además, si tiene alguna pregunta durante el, la- el webinario, puede ponerlas en el chat. Y al final de la presentación tendremos tiempo para responder sus preguntas. En este momento yo voy a entregárselo a Suraj, que es el director del programa asociado en ADRA Canadá y la persona de Resiliencia TLL. Avesh, adelante. Gracias, Sharmila. Bien, yo debo decir que algunos de ustedes están en las horas tempranas y también en la noche, así que buenos días y tarde a todo el mundo. Realmente es un honor para mí a darle la bienvenida a cada uno de ustedes al webinario de hoy. Ha sido organizado por el Laboratorio de Aprendizaje Técnico, como ha mencionado Sharmila. Estamos contentos de tener participantes de toda la red de ADRA y y habrá algunos miembros de Footprints de Canadiense que también se unirán. Así que la sesión de hoy nos vamos a enfocar sobre las prácticas sostenibles y las iniciativas de crédito de carbono, que son componentes críticos de nuestro esfuerzo colectivo hacia el cambio climático. Como si ustedes saben, desde del marco de Estados Unidos sobre el cambio climático, que estamos reconociendo la importancia de reconocer la acción climática en los programas y en el liderazgo en toda la red, así que si este webinario se alinea perfectamente con el marco de acción climático de ADRA, donde enfatizamos el rol de los líderes en la resiliencia climática, algunos componentes de implementar alteraciones clima en nuestros programas y la necesidad de abogacía fuerte para influenciar la construcción de protección al clima. Así que esta cooperación comenzó gracias a los esfuerzos proactivos de Bangladesh y también la oficina de Agra Asia, que emprendió una evaluación para explorar cómo tan renovables estábamos en las soluciones de energía alineado con la misión global de ADRA. Así que con esta conexión podemos explorar maneras de implementar prácticas sostenibles en proyectos y además mejorar nuestro impacto en las comunidades a las que servimos. Ahora permítanme presentarles, y es mi placer además presentarles a nuestro presentador estimado Siddharth Bali. Siddharth es el presidente de asistencia de Área New y trae 18 años de experiencia en el sector de energía renovable, habiendo trabajado en roles de liderazgo en Mitsubishi, en varios proyectos de huella de carbono, incluyendo iniciativas agroforestales y también proyectos en toda la India, en África, Andumera y certificaciones de estándar dorado. Su experticia en el mercado de carbono y las prácticas sostenibles va a proporcionar una introspección valiosa mientras que nos enfrentamos o a la medida que nos enfrentamos a esta acción anticlimática. Así que estamos emocionados de aprender de Ciudad hoy y animo a que todo el mundo a que participe activamente y que explore cómo esta solución de carbono puede mejorar nuestra misión para servir a las comunidades en todo el mundo. Muchas gracias y ahora el micrófono es suyo, Siddharth. Gracias, Avish, y gracias a Adra por darnos esta iniciativa para explorar la protección de carbono y lo que podemos hacer. Mi nombre es Siddharth Bali
y puede referenciarme como Bali en la información, que es fácil de recordar y fácil de dirigirse a ello. Así que primero, antes de llegar a explicaciones detalladas, permítame presentar dos de mis colegas que están en el sistema. Si puede, por favor, comenzar la cámara y presentarse a sí mismo. Permítame entonces hacerlo yo. Así que esto es la manera de explotar proyectos de energía. Es un experto en soluciones de energía, así que estoy con él. Permítame comenzar a explicar qué es Renew y luego ya han hecho los anuncios parroquiales. Renew comenzó una compañía renovable. Tenemos como 16 gigabytes de patrimonio en sitio y comenzamos una operación de 10 gigabytes temprano en la compañía. En términos de inversionistas en la compañía, Free es el accionista mayor en nuestra organización, seguido por Abu Dhabi Investment Fund, JERA, que es una compañía japonesa y fondo de ambiente global. Estamos en Nasdaq y tenemos oficinas en Estados Unidos, Londres, Singapur e India, pero somos la segunda compañía más grande renovable, pero respecto al almacenaje de energía, tenemos un par de proyectos que están avanzando, perdón, están en etapa avanzada para la producción verde y también hacemos manufactura de paneles solares y de generadores eólicos. Tenemos proyectos de transmisión de energía y también proyectos de carbono. Así que Mission y Siley, los tres de nosotros representamos carbonos, tenemos como 60 personal en nuestra división, hacemos todo internamente, comenzando con la iniciación del proyecto, la documentación del proyecto, la implementación del proyecto, monitoreo y vender, obviamente, los bienes. Hay muchas partes interesadas involucrados con estos proyectos. Ahora, en términos de carbono, el carbono ha sido varios acuerdos, pero estaba Sira que llegó con problemas de contables en Siria. El precio de demanda en el mercado no se había desarrollado, así que Siria simplemente falló. Y tenemos al nuevo, que es el proyecto Barinteri, y tenemos ahora artículos 6.2, 6.4, pero el 6.2 ya se ha iniciado básicamente la necesidad de carbono. El carbono porque hay mucho comentario para hacer proyectos sostenibles como agricultura sostenible, cocina limpia para seguridad de alimentaria, de la seguridad de energía. Así que traer financiamiento privados es muy importante. Ha sido claramente definido en sus capacidades sobre cómo desarrollar ese tipo de proyectos. A partir de ahora, la mayoría de nosotros tenemos como 24 proyectos de carbono en sitio, y de estos 24 proyectos, unos son en estándar dorado, en espacio cualitativo de mercado. Tenemos como 16 millones de créditos de carbono y esto nos hace estar en una posición muy fuerte. Tenemos un portafolio de proyectos, tenemos proyectos renovables, tenemos 4 diferentes proyectos de cocina, tenemos 7 u 8 proyectos de endobosques. Y permítame explicar en algo qué son estos proyectos. Así que la necesidad de carbón y financiamiento de carbono en el mercado desarrollado a través de manera voluntaria y ahora se transmite
en artículo 6.2 y 6.4 desde muy alto nivel la calidad para renovar proyectos en base a calidad, organizaciones voluntarias y a veces con sus revisiones. Y cumplimiento significa que cumple bajo la ley local y luego se puede utilizar este crédito de carbono. Así que en términos de crédito al carbono, un par de elementos importantes. El primero es que adicionalidad significa de que no hay financiamiento de carbono, el proyecto no sería viable en sí mismo y por eso se necesitan los créditos de carbono. Segundo es que todo el proyecto debe ser muy transparente. El carbono reducido no puede salir o se ha reducido o se ha almacenado durante mucho tiempo, así que todas las suposiciones pueden ser justificadas e el tipo de impacto que tendría el sitio. Así que en términos de, está el proyecto, los que desarrollan carbono como nosotros, que invierten, originan el proyecto, luego habrá socios de implementación y yo me, gus- me gustaría saber qué se requeriría de un socio de organización no gubernamental, una organización no gubernamental fuerte como socio y una parte interesada muy importante aquí. Y luego, básicamente, cuantificar y debemos tener el registro y luego somos una tercero independiente para poder comprar los créditos. Como dije, estas son las partes interesadas ahora. En términos de socio de implementación, esto es una organización no gubernamental, trabaja muy cercanamente para desarrollar el programa. La NGO debe entender la de tecnología de carbono y se implementan las pautas y luego con las comunidades, porque las comunidades pasan por las organizaciones no gubernamentales y ellos saben cómo realizar el programa de los proyectos, porque en la mayoría de los proyectos de carbono estamos buscando un cambio de comportamiento para que sea más sostenible. Y eso es una parte muy importante respecto a cómo integrar las NGO en las comunidades y proyectos disponibles y los registros del proyecto. Voy a tomar aquí una pausa y preguntar si hay alguna pregunta o podemos también hacerlas al final de la presentación. Entonces avanzaré aquí. De manera general, cada proyecto de carbono es diferente y hay diferentes tipos de proyectos de carbono. Hay proyectos que lo llamamos en la categoría de evitar, que evitaríamos las emisiones. Por ejemplo, una intervención verde está interviniendo, está preveniendo eh, un proyecto de eficiente de energía, es también evitar la reducción, es cuando se toma ya el carbono en el aire, que caen árboles, plantando árboles, agricultura sostenible, biográficos, capturar esto para hacer buenos químicos de los exhaustos. Proyectos técnicos son más o menos proyectos de reducción, captura de carbono, captura directa, etcétera. Así que cada vez que comenzamos un proyecto de carbono, primero hacemos un estudio de viabilidad y con este estudio de viabilidad entendemos
cuál es el escenario de línea base. Al entender estos escenarios con el socio NGO, puede ser cualquier tipo de proyecto, pero tenemos que establecer la línea base, a menos que sea un proyecto particular en comunidades marginales y la NGO puede ayudar a desarrollar este sujeto de línea base. Las preguntas ya están ahí en términos de entender cuáles son sus hábitos, qué hay que cambiar, cuál es el desafío que les ayudará a cambiar, así que con frecuencia entender su capacidad va a haber como un desarrollador de proyectos, debe entender que la gente como CSA hacemos como un negocio donde es una situación para todos, así que desde nuestra perspectiva vemos qué puede ser la dirección del proyecto, qué sería el precio del crédito para el mercado y luego en ese término cuál es la viabilidad financiera del proyecto y luego también la viabilidad operacional. No podemos hacer, digamos, un proyecto de arroz sostenible donde fluye todo el agua, aspectos de lo que se está haciendo, biogás en un área muy fría, porque después de eso comenzamos el proyecto y conceptualizando el proyecto que se llama Aquidity. Este documento es para el proyecto de carbono que define todo de cómo las cosas se implementarán. Esto va al registro, hacer preguntas y luego validar. Una vez que ocurre la validación, comenzamos. Permítame saber si necesito hablar un poco más fuerte. Y basado en ese proyecto, en esa validación del proyecto, el proyecto de carbono básicamente está registrado y luego, después de la registración, dependiendo en el tiempo, deben emitir los créditos si es de asociado con, eh, pero si es un proyecto limpio, debe ser del siguiente año mismo. Ahora, en términos de ejecución, para la ejecución de un proyecto, entendiendo que estas partes interesadas y luego hacer la capacitación técnica, y esto involucra capacitar a los capacitadores, construcción de capacidad, debemos a contactar a muchas partes interesadas, reuniones para tener retroalimentación y basado en retroalimentación no podemos entonces alterar el proyecto. También entender, realizar las emisiones y luego diseñar el proyecto en sí. Así que la primera parte no es exhaustiva. Simplemente mencionarlo de Google Five es simplemente un indicativo, los datos, muchas cosas que van más allá de este 5 artículos que están enumerados aquí y ahí es donde una NGO entra en términos de estos proyectos. Así que esto es simplemente como nosotros haríamos la evaluación del proyecto. Así que muchos de ustedes estarían conscientes de que siempre hay ovejas negras, porque algunas organizaciones, algunos proyectos obviamente trata de tomar ventaja de estos proyectos, de la sencillez de los proyectos. Para nosotros el riesgo y la depredación parece que es prevalente. Cada vez que realizamos un proyecto tratamos de ver cómo podemos cubrir el riesgo, porque somos una compañía de Nasdaq y para nosotros carbono es una cosa, pero
deseamos tener la mejor reputación, de más alta calidad. Lo que hacemos rápidamente, voy a cubrir esto porque esto es un área un aspecto muy sensitivo y crítico. Es tan crítico para ADRA como es para la organización como esta. Lo que estamos tratando de hacer es como Renew, así que tratamos de digitalizar el proyecto. Voy a darle un ejemplo. Si estamos haciendo un proyecto de cocina, si es de mejorar, ponemos un sensor con un GPS capacitado, así cada vez que comience el Buxo comienza, nos manda datos de cuántas horas fue utilizada. Si usamos un proyecto de biogás, utilizamos flotantes de gas con GPS, en cuánto gas se produce y cuánto de gas se consume, de hecho. Si tenemos proyectos de inducción eléctrica, tenemos la energía instalada en la inducción misma para que sepa exactamente cuánta energía el dispositivo consumió y cuál sería la emisión. Igual para nuestras plantaciones, nosotros utilizamos muchos mapeo IGS para hacerle seguimiento a los árboles e intentamos cuantificar tanto como sea posible. Si nuevamente es una agricultura sostenible, desarrollamos datos por satélite y luego otra parte simplemente es ver algo que se llama metas de clima, básicamente son influenciadores locales de la comunidad que nuevamente se asignan por las organizaciones no gubernamentales. Tiene un término de medio año, dependiendo de la criticalidad y también monitoreo físico. Y nuevamente esto nos ayuda. En Renew hemos desarrollado nuestros propios aplicativos móviles y consolas y pueden ser utilizados por la NGO inicialmente, puede evaluarse por los defensores del clima, tiene estampidos de latitud que nos permite cuantificar todo y estos datos generan o utilizan la metodología para cuantificar la producción de energía y siempre utilizamos cifras conservadoras. Por lo tanto, no voy a decir amigos, pero voy a decir organizaciones que pueden generar 4 veces más durante un periodo que nosotros lo hacemos, pero esa es la manera que nosotros operamos para conservar estas suposiciones. Nos gusta trabajar con jugadores que ya tienen experiencia, que tienen sensibilidad similar respecto a la integración y que tienen una buena reputación. No voy a entrar en mucho detalle porque se tiene que hablar de diligencia de vida en el carbono o de la eficiencia de carbono, lo que vamos a explicar aquí para los proyectos de soluciones. Así que vamos a llegar. Hay tantos tipos de proyectos de carbono. En cada proyecto de carbono, un tipo de CO2 es igual a un crédito. Una tonelada de CO2 es igual a un carbono, pero el precio de crédito es muy diferente para diferentes proyectos, porque depende de los efectos de carbono del proyecto que puede permitir a la sociedad, cuántas metas STD se puede crear y cómo asegurar de la nacionalidad de cada uno. Así que vamos a comenzar con los manglares, que es el proyecto más importante en rango. Manglares absorben 10 veces más carbono que comparación de los uh, cobertura convencional, tiene muchos beneficios ecológicos que ahorran a los tsunamis, etcétera, la erosión que evitan y mucho protección a la biodiversidad. Así que lo que hacemos, simplemente voy a tocar sobre esto, trabajamos con comunidades que trabajan más allá de estos manglares y tienen
interés sobre ellos, entender por qué se están entrando a cortarlos, cuál es el propósito, si es para hacer eh, muebles caros o si están tratando de crear pesquerías, etcétera, y luego tratar de proporcionar una solución de tal manera de que la fricción no quede sobre los manglares. Y la otra parte es hacer plantaciones frescas, la plantación de manglares que nacerán en las comunidades, preservar las especies, plantarlas, asegurarse de que sobrevivan. Una vez que tengan de 4 o 5 años, tienen una alta probabilidad de sobrevivir. Y luego los manglares, el crédito de carbono de los manglares puede costar hasta $25 por el tipo de SSG que se puede lograr con ello. El siguiente proyecto básicamente voy a saltarme esta diapositiva también, ya la hemos discutido. Luego es aforestación, reforestación y revegetación. La aforestación trabaja es creando nuevos bosques que no estaban. La reforestación es restaurar los bosques que existían en una área y la revegetación es simplemente una combinación de reforestación a forestación. También tenemos agroforestía, esto sobre la tierra de agricultura que cultivan los granjeros que plantan árboles y convertir un campo en una donde haya árboles de diferentes especies, una utilización inteligente del árbol y lo que el árbol produzca le pertenece al granjero. En algunos casos podemos financiar las pequeños árboles, la mayoría llega a nosotros. El granjero tiene básicamente las muestras y la mayoría va al granjero. Voy a darle un ejemplo, así que invertimos en estos árboles pequeños y al granjero se le da más o menos una participación de 25%. Si tenemos algún problema con estos pequeños árboles, entonces nosotros lo cuidamos y el socio recibe un porcentaje de esta participación. Así que en India tenemos como 7 proyectos de estos exitosos para realizar estos proyectos y estamos viendo un aumento sustancial en los árboles en áreas donde hay granjeros. En India hemos visto con un aumento de $100 con granjeros muy pequeños, con menos de una hectárea. Así que de esto se vuelve algo muy importante por ello. Y luego al cuarto año, cuando comienza a darse fruta, la producción le pertenece a ello y el ingreso de carbono les afecta. No voy a detenerme, así que hay la, el canopy de árboles, la cobertura está aumentando. Está el carbono exterior por encima, que es la biomasa. Hay el carbono de tierra que se entra a través de las raíces y luego podemos entonces considerar el proyecto bajo todo caso, ya sea por encima de tierra o por debajo de tierra o sobre la superficie. Depende del tipo de especies que estamos haciendo y luego qué carbono debe incluirse en nuestros proyectos. Algunos son difíciles
tipo de especies. Y aquí nuevamente hay mucha concertación técnica, comprender otra vez la tierra, el agua, las especies. Y luego consultar a las comunidades respecto a qué tipo de árbol se debe plantar, qué se debe vender, qué precio se obtendrá. Los proyectos de agroforestría general comienza con 7,000 hectáreas y un buen tamaño es como 20,000 hectáreas. Luego prácticas sostenibles y prácticas de agricultura sostenible en términos de carbono. Hay métodos para cultivo de arroz porque evita la emisión, reduce más efecto de gas. Si no se inunda el campo continuamente, pero no inundamos con el consumo de agua y la reducción. Entonces, así es como trabajaríamos con los granjeros en capacitación. La razón de esto es básicamente para evitar que crezca la maleza no deseada, así que podemos hacer capacitación del granjero. Hay algunos aspectos técnicos en términos de irrigación, de inundación, líneas, etcétera, poner tubería, subir el nivel del agua, y nos gustaría hacer algunos proyectos aquí en India, en Bangladesh. Otra variación en el arroz es el DSR, que es con semillas y evita la emisión. Otro tipo de agricultura sostenible sería granjas orgánicas, etcétera. Por último, permíteme mencionar respecto a soluciones de cocina limpia. Estoy seguro que todos ustedes habrán visto en las partes rurales de África y de Asia a las familias que utilizan un dispositivo de 3 piedras para cocinar con carbón en África y en algunas partes que se están usando tortas de carbono, y que esto causa tanta muerte en los infantes y en las madres, y es una fuente de enfermedades para los ojos y respiratorias. Así que la idea es pasar estos hogares de combustible sólido a limpieza, a cocina limpia. Entonces lo que haríamos sería, no, no hay una solución que arregle todo. Hay lugares donde debería utilizarse una cocina para mejorar, pero luego el consumo de la madera es importante. También hay biogás. El biogás, la intervención se utiliza para los granjeros de lácteos que tienen más de 2 vacas. Básicamente lo que necesitan hacer es colocar 50 kilogramos de desperdicio de ganado y con cierta cantidad de agua, dependiendo de la tecnología. La única condición es que debe ser de 16 grados y por encima. Ahí es donde va a ocurrir entonces la transformación y se produce metano. Es como 65% metano y el 35% son otros gases, pero no son dañinos. Entonces, esto se entra al hogar y se puede generar créditos de carbono. De hecho, el desperdicio de ganado, si se deja sin controlar, es una fuente de emisiones, así que es una manera que limpia doblemente. Estamos evitando la degradación natural de, el desperdicio del ganado, y se está también produciendo el metano.
Esto se trata de cocinas mejoradas. Estamos diseñando una nueva cocina, es 41% libre de emisiones. Así que esta es la última conversión a 50% de reducción de emisiones. Esto es para áreas o para comunidades que no tienen ganado, que no tienen acceso a la electricidad, pero tienen acceso a madera. Así que reduce la carga sobre el bosque y reduce las emisiones. También evite de mucha manera los créditos del hogar se va a ir al bosque más rápido. Habrá menos conflicto con la vida silvestre. Muchas cosas pueden ocurrir, así que con frecuencia también podemos ver en términos de eh, electricidad, porque el calor se concentra, también se reduce el tiempo de cocina y esto reduce como 2 toneladas de crédito de carbono, 2 toneladas de CO2 en comparación con otro tipo de estufa. Algunos dicen que son 5 o 7, pero nosotros que 2 créditos de carbono es algo que debe solicitarse de esta o de obtenerse de esta intervención. También hacemos cocina eléctrica en algunos lugares donde, por ejemplo, Kenia, donde es más estable, pero realmente ABG no es una forma que es confiable y es caro, así que se va a proporcionar una estufa de inducción eléctrica o algo muy nominal como de $1 y se hace disponible porque cambiar la energía de madera a una estufa eléctrica es un desafío por cambia el sabor, cambia el tiempo de cocción. Así que se requiere más convencimiento y una vez que se cambia a la cocina eléctrica, a los 6 meses, 8 meses, un año, eh, y siguen en esto, o sea, entonces se cree que seguirán utilizándolo después. Básicamente, la idea de comenzar esta discusión con ADRA es que obviamente se está hablando con ADRA Bangladesh, se está hablando con ADRA Asia y también estamos tratando de hacer algunos proyectos con esto en India. Pero lo que nos gustaría es tener una comprensión global con ADRA y estos los que nos gustaría. Para Renew trabajamos en países en África tratando de desarrollar en Asia del Sur y mostrar estos proyectos a ver si ustedes tendrían interés en apoyarnos como socio de implementador para transformar. Nos gustaría mostrarles países y proyectos en los que estamos interesados. Similarmente, ADRA puede comentarnos, sabes, ADRA está trabajando en tal país, en tal proyecto, y entonces básicamente podemos ver las áreas comunes, identificar si son proyectos que pueden interesar a las organizaciones. Así que vamos a comenzar con diligencia de vida y de la diligencia de vida podemos tener servicio de línea base y entramos en la implementación de este proyecto, pero en este momento me gustaría proponer si podemos tal vez entrar un E-by-U global en términos de explotar proyectos en conjunto. Y en este punto tomaré una pausa y he visto que algunas preguntas han surgido. Me gustaría responder estas preguntas. Muchas gracias, Sagar. Yo pienso que hay algunas preguntas en el chat. Él dice que yo pienso que hay una pausidad de evidencia científica de créditos de carbono agricultura. ¿Es una parte técnica y cíclica?
Permítame consultar con mi experto técnico. La pregunta entonces es que hay una falta de evidencia en términos de los créditos de agricultura. La manera que nosotros hacemos estos proyectos es que vamos a tomar muestras de la tierra antes de comenzar el proyecto y tomaremos muestras después y también a punto medio. Obviamente, el carbono en la tierra cambia, si hay lluvia cambia, si hay sol cambia. Nosotros tomamos todas estas estaciones, hay maneras científicas para poder calcular y utilizaremos estas metodologías para calcular. Gracias, Siddhartha. Y otra pregunta de Mespen. ¿Cuál es el tamaño promedio de granja que usted cree que se puede utilizar para poder medir el carbono de tierra? Así que, por ejemplo, si se tiene, digamos, en India, nosotros tenemos un plot para medir nuestra muestra en la superficie, debajo de la superficie. Comenzamos a descender y tenemos una tierra de 1 por 1, de 1 por hectárea, y esa muestra se toma de estas dos partes, se mezcla y lo mandamos al laboratorio. En el campo mismo, el resto del análisis se realiza en laboratorio. Como Sally menciona, depende, digamos que estamos haciendo un proyecto en 10,000 hectáreas. Si estamos haciendo en 10,000 hectáreas, un granjero promedio es 1 hectárea, así que tenemos como 10,000 granjeros y los 10,000 granjeros se tendría como 300 o 400 muestras de tierra, más o menos. Hay otra pregunta interesante de México. Dice que el crédito de carbono se ve un poco complejo y cómo impacta a las comunidades eh, alejadas con el crédito. Sí, es complejo, nosotros lo entendemos, por eso hay mucho ruido en el mercado, pero el punto de los cooperativos que entre en el proyecto y los desarrolladores entran en el proyecto es que un granjero pequeño en India no tendría acceso a un comprador internacional, país donde entran los jugadores como Renew, donde son comunes. Llega a estos granjeros marginalizados con los compradores internacionales y nosotros estamos pagando para desarrollar el proyecto de carbono y luego la participación se le da nuevamente al granjero. Voy a darle un ejemplo. Entonces, la estufa de cocina limpia cuesta como 35 o 40 dólares. Solamente cobrarían $1 y este dólar también se regresa a ellos. Pero este granjero no tendrá acceso realmente a $1 y menos a 40. Así que en términos de cocina de inducción, una cocina eléctrica por $1, y esto costaría como 70 o 80 dólares. Y biogás cuesta como 550 dólares. Nosotros cobramos solamente 50 y estamos proporcionando el sistema por 550 dólares y tomamos de ahí los créditos. Entonces, en un grupo de forestría es algo que la muestra se proporciona gratis y guiar al granjero qué tipo de fertilizante, cuando se necesita podar, cualquier tipo de intervención o de contribución crítico, los ayudamos durante 3 años y luego también comienza a obtener los créditos de carbono, que son 20-25%, así que depende de organización a organización, porque varía, pero un comprador de crédito siempre busca cuál es el beneficio que se le puede dar a la sociedad de ello. Hay organizaciones que pueden dar bien y otros
Así que en nuestro proyecto siempre tratamos de crear algún tipo de beneficio lateral porque mejora la calidad del crédito de carbono y mejora la habilidad del socio. No debemos olvidar de que este negocio es el negocio del carbono, pero se hace para el beneficio de la sociedad, porque había una falta de una técnica que se puede ocurrir y por eso es que el ecosistema existe. Si ignoramos los beneficios a las comunidades, entonces realmente no estamos haciendo nada y los compradores están muy bien educados. Gracias, Siddharth. Había una pregunta de quién primero comenzó la iniciativa de carbono entre los actores de crédito de carbono. Todos ustedes deben estar conscientes del problema que comenzó en los años 80 o 70, cuando no era el protocolo de Kioto con esta idea de estilo de carbono, pero después fue el acuerdo de París que realmente comenzó a subir el interés. Hubo muchas partes interesadas que entraron en el mercado de carbono y así es como el proyecto también comenzó. Entonces no estoy seguro, ¿sabes?, de quién fue el primer actor que realizó, pero inicialmente era más que todo de sistemas de ver el corte, la tala y las emisiones, pero más adelante se formó el mercado voluntario de carbono. Gracias. Y hay otra pregunta de Celine. Él dice que si el tipo ICS está fijo a una ubicación o es móvil, porque muchos de nosotros somos participantes pastoristas en Kenia, pueden pasarse rápidamente de un lugar a otro. Hay diferentes diseños. Hay cocinas fijas y hay cocinas móviles y hacemos móvil. Y de hecho en Kenia también estamos haciendo cocina bioetanol, que es una estufa de bioetanol portable. En India tenemos proyectos de cocinas mejoradas y en India del Sur estamos haciendo un proyecto de inducción eléctrica. Así que yo diría que la principal es la inducción, pero también tenemos portables que se pueden mover de un lado a otro. Gracias, Siddharth. Y para proyectos que se implementan, diciendo que los proyectos que se implementan es integral, que hay múltiples actividades en un solo documento de proyecto. Están preguntando si podemos incluir a múltiples actividades en un solo proyecto. Quiere decir de que simplemente no estamos mirando solamente el crédito de carbono, pero también otro tipo de intervención, que intervención con agua, sanitación, nutrición, seguridad alimenticia. Este es el tipo de proyecto que hacemos, pero podemos decir de que estamos haciendo un proyecto agroforestía en Gania. ¿Qué podemos hacer agroforestía en respecto a las metodologías? Son diferentes. Una metodología como hay una que se llama TRM-47 que se puede hacer para carbono encima de la superficie, en la superficie y debajo de la superficie. Eso es posible. Pero si hago un proyecto de limpieza de cocina, mejorar agroforestía, entonces no es posible porque la metodología es diferente, la posición es diferente y no podemos mezclar las dos tecnologías. Sin embargo, el alcance de la metodología no es perfecto. Lo que nosotros podemos agregarle se puede. Si la metodología funciona, intentamos otro proyecto y registrarlo como un proyecto diferente. Tal vez si se tiene agroforest en un área, pero no se puede hacer
cocina limpia y también forestación en una misma área, son diferentes. Lo que la metodología permita, lo podemos hacer. ¿Hay un tamaño mínimo de tierra o el número de árboles que necesarios para un proyecto? Sí, si son especies que crecen rápidamente, entonces tal vez podemos pasar entre 5.000 a 10.000 hectáreas, pero si son especies nativas que requieren restauración, necesitaremos un área mayor de 15.000 o 20.000 hectáreas, mientras más grande mejor. Y para los leopards puede ser de 300.000 conectores, 200.000 hectáreas. Así que si es agroforestría, podemos decir 5.000 hectáreas y en un hectárea plantamos como 2.400 por plantación. Así que en términos de árboles, digamos que si usted dice el número de árboles, 1.000.000 de árboles es el número mínimo que debemos salvar. Si estamos hablando de hectáreas, debe ser el mínimo de 5.000 hectáreas. Un buen proyecto generalmente es de 5 millones, 6 millones en número de árboles y hectáreas puede ser 3.000, 4.000 hectáreas. Bien, gracias. Es la agregación de tantos granjeros y ahí es donde está la respuesta. Agregarlos a todos. Vamos a tomar solamente un par de preguntas más. ¿Cuánto tiempo tomará para vender el carbono de la intervención de agricultura? Si es agroforestal, comienza del cuarto año. Si es suficientemente grande el tamaño del canopé y, y dura del año 4 al año 25. Si es alterno de seco y húmedo, lo que podemos monetizar es de composición. Es en año, año y medio se puede tal vez sacar un crédito. Gracias. Hay una pregunta interesante en cuanto a tiempo. Nos quedan 3 minutos, pero podemos extender los 5 minutos más si todo el mundo queda contento con ellos, dependiendo una o dos preguntas más. Carlos está preguntando si Renew invierte en cocina eléctrica en Indonesia y eso significa que los créditos carbonos vayan al mercado internacional porque Indonesia está enfocándose en el mercado de carbono local. Difícil vender carbono internacional ya que el gobierno determina si cumple el NDC. Cuando se ve estos proyectos hay que también ver la legislación local. Cuando hay un marco claro de carbono, pueden tomar parte para su propio bien. Eso nosotros podemos simplemente ajustarlo de manera correspondiente, pero si el caso es de que desean, van a mantenerse en 90% y no solamente podemos ver el 10%, significa de que el precio del carbono necesita ser un X y hay un marcador que nos dicen sí, sí, nosotros podemos hacerlo y si no, entonces vamos a evitar el proyecto. Así que al final del día también depende de la viabilidad de realizar los proyectos basado en la legislación gubernamental. Para responder a la pregunta, preferemos hacer proyectos en países que tienen un reglamento claro al carbono porque son más seguros. Comenzamos el proyecto y si el proyecto dice el 90% de esto me voy a quedar, entonces eso es incertidumbre y eso es una gran bandera para nosotros. Nos gusta realizar proyectos donde el reglamento está bien claro y declarada. Bien, entonces tal vez una pregunta más, Edad, si está bien. ¿Hay comerciantes para la cocina mejorada en Kenia y cuál es el costo en dólares?
Burn está presente. Burn tiene una fábrica masiva ubicada en las afueras de Nairobi. Burn es el más grande. El costo de una estufa basada en madera debería ser de 20, $25 en Kenia. Tal vez van a ver en la internet, pero se puede considerar el precio en Amazon. Debe ser como $35 más o menos o cerca de ello. Hay algunos jugadores también, pero yo diría que la manera más confiable de las estufas. Recientemente estaba viendo una de las intervenciones en el programa de Nature Burn, donde tenían presupuestado cada estufa costaría como 35 o $40. Y pensé nuevamente que The Renew fácilmente puede dar una estufa sobre $1 en comparación de lo que se tiene en el presupuesto. Qué enorme diferencia se puede lograr si podemos trabajar juntos. Sí. Una última pregunta, ¿cuál es el mejor programa de crédito para una solución NBS, o sea, solución basada en naturaleza que se enfoca en recursos de agua, cocinas estufas para cocina, agroforestal y utilización de tierra? Son diferentes enfermedades y no hay un medicamento que puede curarlos todos. Cocina limpia es un tema, agricultura es otro tema, dependiendo de las condiciones. Eh, Recursos de agua es diferente. No hay un medicamento que pueda curar a todos los problemas, no. Lo siento, no lo hay. Sí, es alto la tasa. Necesitamos realmente considerarlo en base a caso, cuál es la demográfica local, cuál es el requisito de la comunidad, qué es lo que se enfrentan, si es sequía, si es inundación, si algún tipo de pestes. Entonces necesitaremos diseñarlo de esa forma. No hay una solución única. Muchas gracias. Yo pienso que fue una discusión bastante comprometiente. Muchas gracias por su tiempo, Siddharth, y el equipo por poder reunirlo. Muchas gracias a Armila por despertarse tan temprano con sus amigos en todo el globo. Gracias por venir y dar su tiempo tan valioso. Esto ha sido grabado y se compartirá con aquellos que no pudieron lograrlo. Así que nuevamente continúen a hacer preguntas en el RTLL. Vamos a hallar las mejores soluciones posibles en el marco que tal vez tengamos en el futuro con Renew, pero yo pienso que fue una gran exploración simplemente entender y hacer esas preguntas difíciles. Muchas gracias a todos. Adiós. Me gustaría agradecer. Veo como 28 participantes. Muchas gracias. Espero que podamos dirigirnos a esto y sinceramente espero de que todos ustedes en diferentes geografías tengan esta comprensión global con ADRA y esperemos que nos respondan. Gracias, Siddharth, y gracias, equipo. Maravilloso una vez más. Gracias y tengan un feliz día. Adiós. Gracias a todos.